Buenas tardes a todos. Soy la doctora Mercedes Reyes Mercado, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Neuroanestesiología, y es un honor darles la bienvenida a nuestra sesión bimensual. Hoy contamos con la distinguida presencia de la doctora Itzel Ariadna Hernández de ESA, que es una eminencia en el campo de la imagenología. La doctora se formó como médico en la Universidad La Salle. Posteriormente realiza la especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica en el Hospital General de México. Además, la doctora cuenta con alta especialidad en resonancia magnética corporal, la cual realizó en el Hospital Ángeles del Pedregal, y cuenta con la subespecialidad en neuroradiología, egresando del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y actualmente se encuentra adscrita al servicio de resonancia magnética en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Dr. Guillermo Ibarra Ibarra. Hoy tenemos el privilegio de aprender de su gran experiencia a través de la ponencia titulada Entendiendo fácil la neuroimagen. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Saludos a todos y estoy contenta y agradecida por la invitación. Listo. Ok. Hola, es un gusto conocerlos y efectivamente el día de hoy veremos la clase de Entendiendo fácil la neuroimagen. La clase está subdividida en 4 subtemas. Comenzaremos con neuroanatomía, veremos desde la parte general para posteriormente poderle enfocar a los estudios seccionales tanto de tomografía como de resonancia magnética. Continuaremos con la parte de mnemotecnias por neuroimagen. Seguiremos con un poco de tomografía de cómo evaluar paso a paso la tomografía de cráneo y concluiremos con la parte de resonancia magnética. Con respecto a la neuroanatomía, es súper importante que nos remontemos un poco al tema de la embriología. De manera general y muy global, me gustaría que recordemos que es en la tercera semana que van a aparecer 2 estructuras embrionarias que originarán el sistema nervioso, el tubo neural y las crestas neurales. Es al finalizar la tercera semana del desarrollo que la placa neural es inducida para dar origen al tubo neural a partir del plegamiento y posterior fusión de la placa. Y antes del cierre completo del tubo neural y hacia finales de la cuarta semana, comienza la diferenciación en su extremo anterior y se comienzan a formar las vesículas primarias que posteriormente darán origen a las vesículas secundarias. No debemos olvidar que la región posterior del tubo neural dará origen a la médula espinal. En cuanto a las vesículas primarias, son 3, que ya las conocemos: prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. Hablando de las vesículas secundarias, son 5. Con respecto a las estructuras que posteriormente conoceremos en el adulto, tenemos estas estructuras. Y ojo, me gustaría que nos quedáramos con esta diapositiva porque más adelante, con base a esta diapositiva, nosotros nos vamos a ir orientando en cuanto a la anatomía. Entonces, hay que recordar esta imagen. Otro punto que es importante cuando estamos hablando de los estudios de neuroimagen es la terminología. En ocasiones nos cuesta un poco de trabajo saber o entender más bien cómo se dice adelante, atrás, abajo y arriba. Y con este esquema yo creo que les va a quedar muy fácil y será sencillo entenderlo. Entonces veamos. Adelante es rostral, atrás caudal, en la parte inferior o el vientre es ventral y en la parte de arriba es dorsal. De nuevo, con esquemas, adelante rostral, atrás es caudal, en la parte inferior será ventral y en la parte superior será dorsal. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque estos términos nosotros los vamos a utilizar cuando estamos describiendo los estudios de neuroimagen. Todo lo que es supratentorial va a tener esta terminología: adelante rostral, atrás caudal, en la parte inferior ventral y la parte superior dorsal. ¿Y qué ocurre cuando estamos a nivel infratentorial o lo que conocemos a nivel del tallo o fosa posterior? Lo único que hacemos es invertir nuestra imagen. Adelante es ventral, atrás dorsal, en la parte superior es rostral y en la parte inferior es caudal. Pero como ya ven, lo único que hicimos fue invertir nuestra imagen. Y esto básicamente
pues ya lo podemos traspolar pues a nuestros estudios de neuroimagen, de una forma más sencilla y más fácil de entenderlo. Entonces, comenzaremos con las generalidades de la anatomía del encéfalo. Para esto comenzamos con esquemas. Como ya sabemos, el encéfalo es esta parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro de la bóveda del cráneo. Para el estudio del encéfalo, es recomendable estudiarlo de acuerdo a la superficie lateral, a la superficie medial y a la superficie ventral. De igual forma, es importante que recordemos que tenemos ciertos puntos anatómicos que debemos recordar para poder estudiarlo. Con respecto a la superficie lateral, recordar que tenemos la cisura lateral o de Silvio. De igual forma, el surco central o de Rolando, que nos va a dividir el giro precentral o el área motora del giro postcentral o el área sensitiva. Hacia la región más caudal o posterior nos encontraremos con el surco parieto-occipital. El surco parieto-occipital nos va a dividir lo que sería el parietal y el temporal del lóbulo occipital. Vamos a ver de forma general cada uno de estos componentes. En cuanto al lóbulo frontal, el lóbulo frontal se extiende desde el surco central hasta el polo frontal y este va a estar situado sobre el surco lateral. En cuanto al lóbulo temporal, su extensión va a abarcar desde el polo temporal hasta el lóbulo occipital, como lo podemos ver en esta imagen, por debajo del surco lateral y se va a extender hasta el surco colateral. En cuanto al lóbulo parietal, se extiende desde el surco central hasta el lóbulo occipital y está situado por encima del lóbulo temporal. Con respecto al occipital, está situado por detrás de la línea que une el surco parieto-occipital y la escotadura preoccipital. Vamos a ir conociendo la anatomía ahora más específica. De nuevo, hacia la superficie lateral tenemos el surco central que divide el área motora del área sensitiva. En cuanto al lóbulo frontal, este se va a subdividir en giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior. El temporal en giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Hablando del occipital, en giro occipital superior, giro occipital lateral, giro occipital inferior. Si regresamos al giro frontal inferior, este a su vez se va a subdividir en giro orbital, giro triangular y el giro opercular. Cuando hablamos del parietal, lo referimos como lóbulos. Tenemos el lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, el giro angular y el giro supramarginal. Con respecto a la superficie medial, tenemos esta gran estructura en forma de C que ya conocemos como el cuerpo calloso. Y esta va a estar dividida por el surco pericalloso del gran giro del cíngulo, que como podemos ver abarca gran parte de lo que sería el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Hacia la superficie medial, lo que ya vimos como giro precentral y postcentral, estará representado por el lóbulo paracentral. Si nos vamos hacia la región más caudal, tenemos la cuña. La cuña va a estar dividida de la precuña por la fisura parieto-occipital y la cuña va a estar dividido del giro lingual por la fisura calcarina, que se va a continuar con el giro parihipocampal. De igual forma tenemos el uncus. El giro parihipocampal va a estar dividido del giro fusiforme por el surco colateral que ya habíamos visto como referencia anatómica cuando valoramos el lóbulo temporal. Y la superficie ventral pues básicamente abarca los giros que ya vimos anteriormente. Con respecto a la región insular, de nuevo tenemos la cisura lateral o de Silvio. ¿Qué ocurre si hacemos una disección? Pues podemos apreciar que encontramos el surco central de la ínsula. El surco central de la ínsula a su vez la va a subdividir en giros largos y en giros cortos. Retomamos esta diapositiva. Entonces, conociendo las generalidades de la anatomía, va a ser más fácil y sencillo que nosotros podamos entender y ubicar las diferentes estructuras. Comenzaremos con el prosencéfalo.
Del prosencéfalo se originan los hemisferios cerebrales que van a estar señalados aquí en color verde. Entonces podemos apreciar el lóbulo frontal, el temporal, el parietal, el occipital, la región insular. Y de igual forma o en ocasiones a mí me costaba trabajo identificar en dónde se ubicaba el lóbulo frontal del parietal. Y una forma fácil será que nosotros identifiquemos el giro que es más prominente o que se acerca más a la línea interhemisférica. Esa será una de nuestras referencias anatómicas y que se conoce como el surco central. Todo lo que esté por delante o rostral será el frontal y lo que esté por debajo o caudal será el parietal. Digo, es una forma muy general de verlo. De igual forma, podemos ubicarnos a nivel de los ventrículos laterales y cuando ya estábamos viendo la región insular, lo que está por enfrente o por delante el frontal, lo que está en la parte inferior o caudal el temporal, y si nosotros trazamos una línea en U que abraza el esplenio del cuerpo calloso, tenemos el occipital y no olvidar el parietal. Continuando con el prosencéfalo, de igual forma de ahí se originan los ventrículos laterales. Tenemos los recesos frontales, los recesos occipitales. Con respecto al diencéfalo, el tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, tenemos los ganglios de la base, núcleo caudado, tenemos la cápsula interna, cápsula externa, globo pálido, putamen, claustro y tercer ventrículo. Hablando del mesencéfalo, dará origen al mesencéfalo y acueducto de Silvio. Con respecto al metencéfalo, tenemos el puente y el techo del cuarto ventrículo, el puente, el cerebelo y el techo del cuarto ventrículo. Con respecto al mielencéfalo, el bulbo raquídeo y el piso del cuarto ventrículo, y no olvidar la médula espinal. Continuaremos con un recuerdo anatómico, ahora sí, directamente con la parte seccional. Para esto les quise colocar estas preguntas. ¿Qué separa el lóbulo frontal del parietal? ¿Qué separa el parietal del lóbulo occipital? ¿Qué separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal? ¿Y qué separa el lóbulo occipital de los lóbulos temporal y parietal? Aquí les coloco las respuestas. Y de igual forma vamos a contestar estas preguntas, que vamos a ir paso a paso para que nosotros podamos identificar los diferentes surcos. La pregunta número 1 es ¿cómo localizar medialmente el surco central en las imágenes sagitales? Paso 1, identifiquemos la línea media. Identifiquemos el cuerpo calloso e identifiquemos la circunvolución y el giro del cíngulo, que ya vimos. Sigamos el giro del cíngulo en sentido caudal y dorsal, y esta será la rama marginal o el signo del corchete. Recordemos que la rama marginal se encuentra en el lóbulo paracentral, y el primer surco que está por delante o rostral a la rama marginal será el surco central. Siguiente pregunta. ¿Cómo localizar el surco central en las imágenes axiales? Identifiquemos en los cortes de la convexidad la cisura interhemisférica. Encontremos un surco paralelo a la cisura interhemisférica en sentido rostral y este será el surco frontal superior. Sigamos el surco frontal superior en sentido caudal hasta que se una a un surco que corre perpendicular al mismo. Este será el surco precentral. Y el surco que queda caudal y paralelo al surco precentral es el surco central. Siguiente pregunta. ¿Cómo localizar el surco poscentral en imágenes axiales? Identificamos en los cortes de la convexidad la cisura interhemisférica. Buscamos un surco paralelo o ligeramente oblicuo a la fisura interparietal. Sigamos esta fisura en sentido rostral, donde se cruza con un surco que corre perpendicular a la misma y este será el surco poscentral. El surco que queda por enfrente o rostral al mismo será el surco central. Y como ya todos conocemos, el signo del omega. ¿Cómo localizar el surco central en imágenes parasagitales? Identifiquemos la cisura lateral o de Silvio.
Sigamos la cisura de Silvia en sentido lateral y caudal. El extremo posterior estará hueco por la circunvolución supramarginal del lóbulo parietal. El surco en el borde rostral o anterior de la circunvolución supramarginal será el surco poscentral y el surco que está justo por delante será el surco central. Y por último, ¿cómo localizar la fisura occipito-parietal en imágenes sagitales? Identifiquemos los cortes sagitales cercanos a la línea media. Tracemos una línea base, dibujemos una línea de 45 grados a la línea base y la fisura occipito-parietal correrá paralela a esta línea. ¿Cómo localizar la fisura occipito-parietal en imágenes axiales? Identifiquemos los ventrículos laterales y el surco que está más profundo y caudal a la cisura interhemisférica será la fisura occipito-parietal. Conociendo esto, va a ser más fácil que nosotros podamos identificar las diferentes estructuras cuando nos encontramos ante los estudios de imagen, ya sea en el plano axial o en las reconstrucciones, ya sea coronales o sagitales. De esta forma, cuando nos encontramos ante un estudio de imagen, nuestros ojos y nuestros conocimientos nos van a permitir segmentar el parénquima encefálico en las diferentes estructuras que ya vimos. Siguiente tema, mnemotecnias en neuroimagen. Esta clase me encanta porque todos nos hemos preguntado qué es la camisa hipotalámica. Esta la vamos a encontrar a nivel de lo que sería el mesencéfalo. Entonces veamos. ¿Qué representa cada una de las estructuras que estoy viendo? Tenemos los tractos o cintillas ópticas que representan las mangas de la camisa, los hipotálamos, el pecho de la camisa, el tercer ventrículo, la corbata, tenemos los cuerpos mamilares y el cuello, el receso infundibular del tercer ventrículo. Siguiente, igual, a nivel del mesencéfalo, el osito mesencefálico. Los ojos son los núcleos rojos, las cejas, la sustancia negra, las orejas, el trayecto del tracto córtico espinal o la vía motora, los cuerpos geniculados laterales, relevos de la vía visual son los aretes y el acueducto cerebral, que sería la boca del osito. Cuando nos encontramos a nivel de la lámina cuadrigémina en el plano coronal, tenemos a la ratoncita bailarina. Tenemos que los ojitos son las venas cerebrales internas, la boca, el cuerpo pineal, los ventrículos laterales, las orejas, el moñito, la cruz del fornix, los brazos extendidos lateralmente serán las cisternas retropulvinas, los recesos temporales de los ventrículos laterales, las manos, mediales a las manos tenemos los hipocampos, el pecho de la ratoncita, la lámina cuadrigémina, las piernas rectas, la médula oblonga, los pies en puntitas será la médula espinal. El platillo volador, el quiasma óptico, el signo de la libélula, la arteria basilar, para saber si se trata de una lesión supra o infratentorial, tenemos la imagen de la horquilla tentorial. Y probablemente todos nos hemos enfrentado ante una radiografía de columna. Y aquí tenemos el perfil de Scottish Dog o proyección del perrito de Chapelle. El ojo es el pedículo, el hocico, la boca, la apófisis transversa, el proceso articular superior, la oreja, el cuello, la pars interarticulares para saber si existe o no espondilolisis o espondilolistesis, el cuerpo, la lámina, el proceso articular inferior y superior, serán las patitas y la cola.
De igual forma, cuando estamos viendo un estudio de resonancia magnética, es súper importante que nosotros podamos diferenciar o identificar las diferentes estructuras. Para esto tenemos el saco dural, los recesos laterales, los forámenes y las raíces nerviosas, que se conoce como el signo del paracaídas. Y probablemente muchos de nosotros nos hemos encontrado ante el estudio de los hematomas en cuanto a la temporalidad. Y encontré esta mnemotecnia que es súper fácil cuando nos encontramos ante este tipo de patologías. Y esto es siguiendo la onda PQRST que utilizamos en cardio. Entonces veamos, esto es con respecto al T1. En un estadio temprano, la hemoglobina se encontrará en oxihemoglobina. Habrán transcurrido menos de 12 horas y la sangre tendrá una señal isointensa con respecto a la corteza. Cuando ya estoy en un estadio agudo, la sangre se comportará hipointensa en el T1. En un estadio subagudo estará la hemoglobina en un estadio de metahemoglobina y en este estadio, en todas las secuencias, la sangre será hiperintensa y en la fase que ya es más crónica, tendremos hemosiderina y en el T1 el comportamiento será hipointenso. Con respecto a la tomografía. Hablando de la tomografía de forma súper general, la imagen de tomografía se produce al proyectar en forma giratoria haces de rayos X a un segmento anatómico específico, el que quiero estudiar. Los rayos X van a atravesar los tejidos que son captados por una serie de detectores que los van a convertir en una señal para la posterior generación de imágenes. De esta forma, nosotros podemos obtener el plano axial o las reconstrucciones que ya conocemos, la sagital y la coronal. De igual forma, para que nosotros podamos entender todo el concepto de tomografía, es importante que recordemos que tenemos unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield son una escala que se utiliza para mostrar el rango de densidades del tejido que estoy estudiando. Estas pueden ir desde un rango negativo hasta un rango positivo. El claro ejemplo de valores negativos es el aire, que se encuentra a -1000 unidades Hounsfield. De igual forma, la grasa entra dentro de los rangos negativos. Digamos que el parteaguas o el punto medio sería el agua. El líquido cefalorraquídeo ya entra dentro de la escala de rangos de unidades positivas. Asimismo, la sustancia blanca y la sustancia gris. La sangre en un estadio hiperagudo y agudo se verá en el 60% de los casos hiperdensa. El hueso, 1000 unidades Hounsfield. Y los materiales médicos o los materiales metálicos. De igual forma, cuando nosotros estamos valorando algún estudio de tomografía, es importante conocer que existen diferentes ventanas. ¿Y cuál es la importancia de que nosotros conozcamos esto? Puesto que si nosotros vamos modificando nuestra ventana conforme vamos estudiando el parénquima encefálico, probablemente nos sea más fácil identificar la patología. En cuanto a los estándares o a las gráficas, a la tabla que les coloqué aquí, realmente esto ya viene estandarizado en los equipos. Pero sí es importante que nosotros ubiquemos los tipos de ventana. Por ejemplo, la ventana de cerebro me permite una adecuada diferenciación sustancia blanca y sustancia gris. La ventana ósea me permite identificar o descartar la presencia de fracturas y la ventana subdural me permite identificar o no la presencia de sangrado. Y aquí está un claro ejemplo. En una ventana estándar tenemos aquí un hematoma subdural frontal y parietal del lado derecho que ya está condicionando edema y obliteración de los giros del mismo lado y está produciendo efecto de edema porque ya está desplazando las estructuras en sentido contralateral. Si nosotros modificamos nuestra ventana, este hematoma se hace más evidente. Y ojo, es súper importante que cuando estemos interpretando o estudiando o analizando los estudios de imagen, el orden sea sistemático, ordenado y meticuloso. Entonces encontré esta mnemotecnia que es Blood can be very bad,
y vamos a ver a qué se refiere cada uno de estas palabras. Aquí tenemos el parénquima cerebral y únicamente pues me gustaría que supiéramos que la sustancia blanca tiene un alto contenido de axones mielinizados y estos van a tener una densidad más baja. En la sustancia gris, en realidad lo que vamos a tener son mayor número de cuerpos celulares. Y al tener la mielina una densidad más baja, por eso la sustancia blanca se verá hipodensa y la sustancia gris más blanca. Las referencias anatómicas que ya conocemos y siempre, siempre estudiar la fosa posterior. Cuando hablamos de fosa posterior, es el cerebelo y los componentes del tallo. Comenzando con nuestra mnemotecnia, pues la primera palabra es blood. Entonces, aquí tenemos las clásicas imágenes de un hematoma epidural, un subdural y hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo podemos diferenciar si se trata de un hematoma epidural o un hematoma subdural? Recordemos que los hematomas epidurales se localizan entre la tabla interna del cráneo y la dura madre. Puesto que la dura madre va a estar fuertemente adherida a la misma, este tipo de colecciones hemáticas no cruzan las suturas. Van a tener una forma lenticular y usualmente son de origen arterial. A diferencia de los hematomas suturales que se localizan entre la dura madre y la aracnoides, cruzan las suturas, tienen una forma semilunar y la etiología es de origen venoso. De igual forma, otra mnemotecnia, ¿cómo recordar? Pues los hematomas epidurales tienen forma de un limón, como un pie lemon, y los hematomas subdurales como una banana. No debemos olvidar que también podemos enfrentarnos ante la presencia de hemorragias intraparenquimatosas. Las hemorragias intraparenquimatosas pueden ser espontáneas y o asociadas a fracturas, como lo podemos ver en la imagen del medio. Y recordar que la hemorragia en la tomografía depende de la concentración proteica para determinar la densidad, mientras que en la resonancia magnética va a depender del comportamiento de la sangre en el tiempo, como lo podemos ver en las imágenes inferiores. Vemos que en un estadio hiperagudo o agudo la sangre va a ser hiperdensa y conforme va pasando el tiempo esta densidad va a ir disminuyendo hasta llegarse a comportar como líquido cefalorraquídeo o ser unigrón. Entonces, el hematoma agudo en el 60% de los casos va a ser hiperdenso. Ojo, podemos estar ante un paciente que esté cursando con un cuadro de anemia grave y los hematomas serán isodensos con respecto a la corteza. ¿Qué pasa cuando encontramos estos foquitos hipodensos dentro de una colección hiperdensa? Lo que traduce estos foquitos o el signo del remolino será sangrado activo. En el caso de los hematomas subagudos, es importante que nosotros sepamos que la densidad disminuye de 1 a 2 unidades Hounsfield al día y este tipo de hematomas serán iso o ligeramente hipodensos. Con respecto a los hematomas crónicos, recordar que podemos estar ante la presencia de un hematoma subdural crónico complicado. Cuando es complicado, lo que traduce es que nos encontramos ante hemorragias en distintos estadios y es por eso que se van a formar estas trabeculaciones. Si es un hematoma que no está complicado, tiende a ser casi isodenso al líquido cefalorraquídeo. Siguiente palabra, las cisternas, que es importante valorarle a las cisternas si existe una presencia de obliteración, sangrado o asimetría. El encéfalo como tal, también es súper importante que cuando valoremos un estudio de tomografía, valoremos el volumen cerebral. Y obviamente este va a disminuir conforme va pasando el tiempo o la edad. Y existen ciertos hallazgos radiológicos que me permiten identificar esta pérdida de volumen. Tenemos el agrandamiento de los surcos, estrechamiento de los giros, el adelgazamiento de la sustancia gris, disminución de volumen de la sustancia blanca y a expensas o secundario a la pérdida de volumen, el tamaño de los ventrículos se va a ver agrandado.
En este caso tenemos ejemplos de un paciente de 10 años a diferencia de un paciente de 90 años, en donde vemos estos signos radiológicos que ya vimos en el paciente de 90 años. De igual forma, es súper importante que en esta etapa nosotros también valoremos si existe o no pérdida de la diferenciación sustancia gris y sustancia blanca. El clásico ejemplo será ante un paciente que esté cursando con un cuadro isquémico. De igual forma, los procesos isquémicos van a tener temporalidad. Vamos a ir desde un estadio hiperagudo, agudo, subagudo temprano, subagudo tardío y crónico. ¿Qué pasa en una etapa hiperaguda? El edema va a ser de tipo citotóxico. En una etapa aguda, el edema será de tipo vasogénico. ¿Cómo podemos diferenciar por imagen estos tipos de edema? En el caso del edema de tipo vasogénico, el clásico ejemplo serán los tumores. El edema de tipo vasogénico usualmente afecta a la sustancia blanca. La morfología tiene este aspecto digitiforme o como en guantes y usualmente en la secuencia de difusión no presentan restricción. A diferencia del edema de tipo citotóxico, que el claro ejemplo será ante la presencia de un proceso isquémico en un estadio temprano. Usualmente este tipo de edema afecta a la sustancia gris y la sustancia blanca. La morfología tiende a ser más difusa y presentan restricción a la difusión. De igual forma, recordar que el edema puede representar diferentes cambios conforme al tiempo en los estudios de imagen. Inicialmente lo que voy a encontrar va a ser el borramiento de los surcos adyacentes a la lesión o al proceso isquémico. Posteriormente va a haber un borramiento parcial o completo de los ventrículos, así como obliteración de las cisternas adyacentes. Después me voy a encontrar ante la presencia de compresión y desplazamiento de las estructuras de la línea media, que es importante reportar para posteriormente observar borramiento de los ventrículos y los surcos contralaterales. De igual forma, lo que ya conocemos, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que lo que traduce es la presencia de un trombo, y el signo del ribete insular. Asimismo, en esta etapa nosotros debemos identificar la presencia de hipodensidades. En este caso, se ven hipodensidades que afectan la sustancia blanca profunda y las regiones subcorticales bilaterales. Esto traduce cambios por microangiopatía, por enfermedad de pequeño vaso o la cicatriz que quedó después de un proceso isquémico, como lo podemos ver en las imágenes del lado derecho, que básicamente o en concreto sería la cicatriz que se quedó o la zona de malasia. Otro punto importante a evaluar en la tomografía es si se trata de una lesión intra o extraaxial. Y existen signos fáciles de identificar en el caso de las lesiones extraaxiales. El signo clásico que probablemente la mayoría hemos escuchado es el signo del menisco o el cleft sign, que es la hendidura que se forma, es un atrapamiento de líquido cefalorraquídeo o vasos corticales cerebrales entre la lesión, en este caso por los ejemplos del meningioma y la corteza subyacente. De igual forma, otros signos, el signo de la cola dural, la base de implantación amplia. Al tratarse de lesiones extraaxiales, carecen de barrera hematoencefálica, por lo tanto, con el contraste presentan este realce característico y homogéneo. Y de igual forma, valorar nuestra ventana ósea, puesto que es usual encontrar hiperostosis. Siguiente palabra, los ventrículos. Con respecto a los ventrículos, es súper importante identificar si existe o no la presencia de hemorragia, hidrocefalia o el edema per se. No debemos olvidar el hueso. Obviamente, si existe o no la presencia de fracturas u otros agregados asociados en este caso, como en el ejemplo un hematoma subcaleal. ¿Y qué ocurre cuando me encuentro con estas imágenes? ¿Cómo puedo saber si estoy ante la presencia de una sutura o una fractura? Veamos. Las suturas usualmente se van a encontrar en la región anatómica que ya conocemos, en este caso la sutura lamboidea.
y estos van a tener una morfología dentada y corticada, a diferencia de las fracturas que van a atravesar de la tabla interna a la tabla externa y continúan en línea recta, como lo podemos ver también en este ejemplo. No debemos olvidar que también podemos encontrar fracturas hundidas, que es súper importante que nosotros reportemos, asociadas a otros hallazgos. De igual forma, otros puntos que es súper importante que nosotros conozcamos es que existen ciertas estructuras que están calcificadas. Una de ellas es la glándula pineal, los plexos coroides, los ganglios de la base y la os. De igual forma, es importante que nuestras imágenes sean de calidad y en ocasiones la calidad pues depende del equipo, de las habilidades de nuestros técnicos y de la cooperación del paciente. En este caso podemos ver artefactos por la válvula de derivación, de igual forma el artefacto por el movimiento. También nos podemos encontrar ante la presencia de artefacto de dispersión y endurecimiento del haz. Esto usualmente lo encontramos cuando la parte cortical o la zona tiene mayor espesor o en la fosa posterior. De igual forma, saber que es importante en ciertas patologías pedir el medio de contraste, puesto que me permite realzar o identificar las lesiones con mayor nitidez. Y aquí les puse una mnemotecnia en el caso de las lesiones que van a presentar un realce de tipo anular, que probablemente ya hayamos escuchado hablar de él. El Magical Doctor, que básicamente es en caso de metástasis, abscesos, gliomas de alto grado, infartos, zonas de contusión, infecciones, linfoma, y cuando agregamos el Doctor, enfermedades desmielinizantes o necrosis por radiación, o un hematoma que se encuentra en resolución. Con respecto a la resonancia magnética, de forma global, sabemos que la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante y básicamente se basa en la interacción de núcleos de hidrógeno en un potente campo magnético que es el imán y pulsos de radiofrecuencia. Y les coloqué esta imagen puesto que es importante saber que existen diferentes secuencias y que es importante ir sumando puntos para llegar a un adecuado diagnóstico y todo debe de girar o ir en forma sincrónica cuando lo estamos estudiando. Entonces ya comprendimos un poco de la tomografía y si se dan cuenta, lo único que cambia con respecto a la resonancia magnética en cuanto a la terminología es que en tomografía hablamos de densidades y en resonancia magnética hablaremos de intensidades. Lo que es blanco o brilla en resonancia será hiperintenso, lo que se ve hipointenso, negro u oscuro será hipointenso y lo que se ve gris será isointenso. La primera secuencia de resonancia magnética será la secuencia ponderada en T1. ¿Cómo puedo identificar este tipo de secuencia? Bueno, para empezar, la secuencia ponderada en T1 me permite valorar la anatomía fina y como podemos ver en este plano axial, el líquido que vemos será hipointenso o negro, la sustancia gris-gris y la sustancia blanca-blanca. Ojo, son en las secuencias ponderadas en T1 y el FER en las que llevan contraste. Siguiente, el T2. ¿Cómo identificar una secuencia ponderada en T2? El líquido en este caso será hiperintenso blanco y se invierte. La sustancia gris se ve blanca y la sustancia blanca se va a ver gris. De igual forma, debemos recordar que van a existir ciertas estructuras que en ambas secuencias serán hipointensas. Como podemos ver en las dos gráficas, tenemos tanto el aire como el hueso cortical y los ligamentos serán hipointensos. Y en ambas imágenes, la grasa será hiperintensa. Con respecto a la secuencia FLAIR, la secuencia FLAIR básicamente es un pulso de inversión-recuperación que anula la señal de líquido cefalorraquídeo.
Y como podemos apreciar, una forma fácil de identificarla es que se parece al T2. Lo único que cambia es que el líquido será hipointenso. Por lo tanto, todo lo que brilla en FLAIR me debe de llamar la atención. En este caso se trataba de un paciente que cursaba con un cuadro de hidrocefalia. Vemos cómo el edema transependimario se ve hiperintenso. En la tercera imagen se trataba de un paciente que estaba cursando con un absceso y en las imágenes inferiores un paciente que cursaba con cuadros de encefalopatía, secundaria encefalitis. De igual forma, ¿qué otra importancia tendrá la secuencia FLAIR? Si tenemos sospecha de hemorragia subaracnoidea y la clínica nos grita que es hemorragia subaracnoidea y tenemos una tomografía negativa, es importante hacerle un estudio de resonancia magnética, puesto que la secuencia FLAIR es sensible para la detección de microhemorragias. La sangre se verá hiperintensa y vemos cómo está abrazando los espacios subaracnoideos. Y esto lo corroboraremos posteriormente con las secuencias de susceptibilidad magnética, en donde la sangre se verá hipointensa. Y hablando de las secuencias de susceptibilidad magnética, ¿para qué me sirven este tipo de secuencias? Para detectar los componentes de degradación de la hemoglobina. Los componentes de degradación finales de la hemoglobina serán la ferritina y hemosiderina, y aquí se comportarán hipointensos. Otra pregunta que probablemente nos hemos hecho es cómo diferenciar un eco de gradiente de un SWI. Un eco de gradiente es un 2D y la secuencia de este WI, si ustedes pueden apreciarla, es más fina porque es un 3D. Este tipo de secuencia la podemos utilizarnos en el caso de los pacientes con Parkinson. En este caso nos permite identificar el signo de cola de golondrina, en donde vemos que lo que se ve hipointenso aquí a nivel del mesencéfalo será la sustancia negra y esta hiperintensidad entre la cola de la golondrina será la sustancia negra. En pacientes con Parkinson, usualmente este signo se llega a perder. También tenemos la secuencia de difusión. La secuencia de difusión lo que estudia es el movimiento libre de las moléculas de agua dentro del tejido. Pero como podemos apreciar conforme vamos scrolleando nuestra imagen, es importante que nosotros sepamos que la secuencia de difusión la debemos valorar cuando el líquido se ve así, hipointenso. Y la secuencia hermana, que es una medida de velocidad de la difusión, es el ADC. Siempre debemos estudiar estas secuencias de manera conjunta. Lo que se ve hiperintenso en difusión para que sea una restricción verdadera, se verá hipointenso en la secuencia de ADC. Como en estos ejemplos, en donde el paciente cursó con un cuadro isquémico extenso, vemos que se comporta hiperintenso FLAIR, por lo tanto el infarto ya está establecido, presenta restricción en la difusión que corroboramos con el ADC. O como en la parte inferior donde tenemos el claro ejemplo o el clásico ejemplo de un absceso cerebral. Y por último, hablando de las secuencias básicas, tenemos el 3 de TOF. El 3 de TOF básicamente es una angiografía que no lleva contraste y me permite valorar las estructuras que conforman el polígono cerebral. Y la secuencia del T1 con gadolinio, que como ya les había comentado, el T1 con gadolinio, el T1 es la secuencia que lleva el contraste y de igual forma yo les recomiendo que en sus protocolos pidan la secuencia FLAIR. Como en este caso, es en la secuencia FLAIR en donde el realce de las meninges se hace más evidente. Ahora veremos un poco de la espectroscopía. Con respecto a la espectroscopía, ¿qué es este método que utiliza los metabolitos para analizar la composición química de los tejidos. En el parénquima encefálico normal nosotros vamos a identificar tres picos espectrales.
De derecha a izquierda tenemos el pico más alto, siempre será en un parénquima normal, el N-acetilaspartato, el segundo pico más alto la creatina y el tercero será la colina. Estos metabolitos se van a medir en partículas por millón. Pero para que nosotros podamos entender la espectroscopía, es importante que nosotros traduzcamos qué significa la elevación o el decremento de cada uno de estos metabolitos. Con respecto al pico más alto o el N-acetilaspartato, lo que traduce es viabilidad neuronal. Por lo tanto, todo lo que me esté afectando a mis neuronas, ya sea un proceso isquémico, proceso tumoral, un proceso infeccioso, va a condicionar que este pico esté más bajito. Segundo metabolito, la creatina. Ojo, es súper importante que recordemos que es el metabolito que se utilizará como valor de control para los demás metabolitos. Será nuestro pico de referencia puesto que es el metabolito que tiene menos variaciones. La colina es un metabolito formador de membrana. Por lo tanto, todo lo que me esté produciendo un recambio celular, como en el caso de los tumores, va a condicionar que este pico o el pico de colina se encuentre más alto. El lactato, ojo, el lactato no va a estar presente en el parénquima encefálico sano, a excepción de los niños. Lo que traduce es necrosis y me habla de un cambio, me habla o me traduce un metabolismo anaerobio. Tanto el lípido como el lactato los vamos a encontrar, por ejemplo, en los gliomas de alto grado. ¿Qué ocurre con los gliomas de alto grado? Esto es hacer tumores que crecen exorbitantemente y de manera súper rápida, obviamente sobrepasan el proceso de la angiogénesis. Y al ocurrir este proceso se genera una zona de necrosis, que es como patognomónica clásica de los gliomas, de los tipos de tumores de este estirpe. Entonces, es usual que encontremos la elevación de lípidos y lactato en la parte necrótica. El mioinositol. El mioinositol es un marcador glial y este metabolito lo vamos a encontrar alto en el caso de los gliomas de bajo grado. Y por último tenemos el glutamato glutamina, que es un neurotransmisor excitador. Es frecuente encontrarlos elevados en el caso de que un paciente esté cursando con un cuadro de encefalopatía. Y por último, es súper importante que cuando nosotros nos encontremos ante la presencia de una espectroscopía, sepamos identificar que existen espectroscopías de tiempo de eco largo o intermedio. De manera visual, una espectroscopía de este tipo me va a dar un número más pequeño de metabolitos y si se dan cuenta, la línea a veces es un poco más uniforme a diferencia de una espectroscopía de tiempo de eco corto que me permite valorar un mayor número de metabolitos y de manera visual vemos que la línea base se ve un poco más distorsionada. De igual forma, es súper importante que nosotros sepamos guiar y sepamos identificar que la espectroscopía puede ser univoxel, es decir, únicamente coloco una caja en un segmento anatómico específico. En cambio, si yo quiero estudiar el componente general o los componentes generales de cierta patología, como en este caso que se trataba de un glioma de alto grado, tanto la parte del edema como la parte sólida y la parte central o necrótica, vale la pena hacer una espectroscopía de tipo multivoxel, puesto que cada una de las cajitas me va a arrojar una espectroscopía. Y listo, agradezco su atención y sobre todo a la Sociedad de Neuroanestesiología, a la doctora López Gómez, Reyes Mercado y una mención especial al doctor Efraín por la invitación. Doctora Ariadna, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en el ámbito de la neuroimagen. Creo que su pasión y se notó en tu habilidad de desglosarnos todos estos conceptos tan complejos y presentarlos de esta manera tan clara y comprensible para todos nosotros. Creo que ha sido verdaderamente impresionante. Para todos los que nos acompañan, si tienen alguna pregunta para la doctora Ariadna, por favor escríbanos en el enlace de la transmisión o pueden enviarnos posteriormente algún mensaje a través de nuestra plataforma en Facebook. Creo que aquí tenemos una pregunta.
que dice, doctora, en el contexto de la interpretación de imágenes, ¿podría explicarnos cómo podemos diferenciar de manera eficaz entre las secuencias T1, T2 y FLAIR? Y si hay características clave o trucos específicos que debamos tener en cuenta para hacer esta distinción con claridad. Esto nos mandan por Facebook en nuestra mensajería. Ok, recordemos que la secuencia ponderada en T1 es nuestra secuencia base que nos permite identificar la anatomía fina. El líquido en las secuencias ponderadas en T1 será hipointenso, la sustancia blanca blanca y la sustancia gris gris. En la secuencia ponderada en T2, el líquido se verá blanco o hiperintenso y se invierte la sustancia blanca hipointensa y la sustancia gris blanca. La secuencia ponderada en FLAIR es básicamente una secuencia ponderada en T2 y lo único que cambia es que aquí el líquido será hipointenso o negro. Creo que no tenemos más preguntas, doctora Ariadna. Quiero agradecer a todos los asistentes por estar aquí el día de hoy y que hayan podido acompañarnos en este tiempo para aprender y crecer juntos y que más de la mano de una experta como es la doctora Ariadna. Muchas gracias de nuevo, doctora, y que tengan todos buenas noches. Muchísimas Muchas gracias. gracias.